gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. ¿Sabéis que estamos en estos días, en esta semana, ya hace tiempo, vengo compartiendo con vosotros algunas predicaciones sobre la relación con el Señor, sobre nuestra relación con el Señor. Hoy quiero quiero seguir, pero quiero hacerlo de una forma diferente. Y hoy vamos a leer mucho los salmos y voy a darme prisa porque no quiero luego quitarle el tiempo a los jóvenes. Y vamos a hacerlo usando un salmo del Salterio, de la palabra de Dios. Y vamos a usar el Salmo 22. Entonces os animo a que busquéis en vuestras Biblias, si queréis, el Salmo 22 y vamos a leerlo completo, aunque luego vamos a ir viéndolo vamos a ir desgranándolo, pero vamos a leer este Salmo. Fijaros, esta predicación la he titulado, pues, como empieza este Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sigue diciendo así, seguimos en el versículo 1. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay nadie quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle todos vosotros, descendencia de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán
todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciará lo que él hizo y que él hizo esto. Amén. Bueno, esto es un salmo tremendo. Esto es un salmo realmente lleno de pasión, lleno de dolor, lleno de angustia, lleno de un montón de emociones. Este sería uno de los salmos que podemos llamar de súplicas o de lamentos. Y el salterio, los salmos, están llenos de estos salmos, de este tipo de salmos. Fijaros, hasta tal punto que si nosotros separamos los salmos por temas, los salmos de súplica, de lamentos, son el grupo mayor que podemos encontrar en los salmos. Nosotros cuando pensamos en los salmos, pensamos en salmos de adoración solo, ¿no? De canto, de alabanza. Pero fijaros, la mayoría de los salmos son de este estilo, de lamento, de queja, pero no solamente de eso. El Salmo 22, podemos ver, y yo creo que todos lo hemos podido sentir, es el salmo que sale de, digamos, de un sufrimiento, de la experiencia de un sufrimiento intenso. Y en el cual el que está expresándolo se siente solo, se siente abandonado, pero sigue confiando en Dios. Este salmo se dice, o podemos ver que es de David, y podemos considerar que es una experiencia de David. Pero, hermanos, si nosotros vemos la vida de David que conocemos y conocemos mucho de su vida por medio de la palabra de Dios, podemos ver que es algo que va más allá. Porque no encontramos realmente ninguna experiencia de David, ninguna circunstancia en su vida que le pudiera llevar a este tipo de sufrimiento, a expresar estas sensaciones. Por eso nosotros decimos que esto es un salmo profético, un salmo que está hablando más allá de él y está expresando la vida del que había de venir, del Mesías sufriente. Si nosotros pudiéramos ver este salmo y lo vamos a comparar, lo veremos sobre todo reflejado en la vida de ¿quién? A ver, ¿quién me ayuda? De Jesús. Muy bien, en la vida de Jesús. Podemos ver que el siervo sufriente, que todo lo que expresa este salmo, y luego vamos a hablar un poco de ello, se refiere no tanto a una persona que está enferma, una persona que está que está en un momento malo, sino a alguien que está siendo ejecutado, que está siendo muerto. O sea que este salmo realmente nos habla casi más de la vida de Jesús, de la experiencia de Cristo, que de la experiencia de David. Pero recordad, está escrito cientos de años antes que naciera Jesús. Pero fijaros, no solamente que lo digamos nosotros, con lo que lo diga yo. Si nosotros vamos a Hechos, capítulo 2, versículos 30 y 31, Pedro dice, el apóstol Pedro dice, que David, siendo pues profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia, y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo. Fijaros, el apóstol Pedro nos habla, digamos, nos indica que este salmo, escrito cientos de años antes del nacimiento de Cristo Jesús, ya hablaba de él. Si nosotros podemos ver y vamos a hablar un poquito sobre eso, veremos cómo da detalles muy precisos, muy concretos, sobre esa muerte, sobre el sufrimiento del Mesías. Entonces, ¿qué ocurre en este salmo? Si nosotros vemos y vamos a ir poquito a poco sobre él, yo creo que para las 3 de la tarde habremos terminado, no os preocupéis, ¿eh? No, llegaremos antes para comer. Si vemos los primeros versículos, vemos que el versículo 1 y 2, vemos que el salmista no entiende por qué tiene que sufrir tanto, no entiende por qué tiene que padecer así. Y hay como un clamor, como si Dios retirara su presencia y su protección de él, justo cuando está sufriendo más, cuando está pasando lo peor. Parece que este es el clamor, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso muchas veces es el grito que muchos de nosotros tenemos.
Hermanos, yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por situaciones donde le decimos a Dios, Señor, ¿por qué me abandonas en este momento? Y es el mismo grito que tuvo Jesús en la cruz. En la cruz, si nosotros vamos, por ejemplo, a la descripción que hace del tiempo de la crucifixión el evangelista Mateo, en el capítulo 27, 46, podemos ver que Jesús, justo antes de expirar, justo antes de entregar su vida, dijo eso mismo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchas veces en los estudios que hacemos de la Biblia, muchas veces hemos podido escuchar que este grito de Jesús era una declaración de que en ese momento Dios le había abandonado. Él había cargado con los pecados del hombre. Él había cargado con todas aquellas cosas que eran malas. Y entonces Dios, como no se podía acercar al pecado, le había soltado en la cruz. Y Él lo había dejado. Pero hermanos, con toda humildad, yo pienso que esto no es una buena exégesis, no es una buena, una buena expresión de lo que está diciendo aquí este texto. Porque hermanos, Dios no está presente, Dios no está ausente en ese momento en el cual Jesús estaba padeciendo. Yo creo que no. Dios nunca abandonó a Jesús, nunca le dejó. Jesús era Dios y Dios era Jesús. Siempre, en todo momento, Dios estuvo acompañando a Jesús. Pero entonces cuando hubo esa expresión, no era la expresión del abandono, de que Dios lo soltara, lo dejara de su mano, sino era la expresión del sufrimiento, de un sufrimiento doloroso, terrible, un momento por el cual estaba pasando Jesús, que muchos de nosotros también hemos podido sentir hasta cierta manera, en el cual él estaba sintiendo todo el dolor, todo el peso del pecado que por nosotros estaba cargando. Pero Dios no le abandonó, sino digamos era la culminación de aquello que ya había empezado en el jardín de Getsemaní. Recordáis que cuando Jesús estaba en aquel jardín orando y empezó a decir, dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse, y entonces Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Pero fijaros, también el mismo Jesús dice, el mismo texto nos dice que como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Fijaros, entonces este tiempo en la cruz es como la consumación de ese sufrimiento, de ese dolor que Jesús estaba pasando. Pero ¿y qué de nosotros? ¿Dios nos abandona cuando estamos pasando situaciones complicadas y difíciles? Porque muchas veces nos sentimos morir y nos sentimos solos. Yo sé que muchas veces cuando estamos caminando y atravesando esos problemas tan difíciles, decimos, pero ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde te encuentras? Pero el testimonio de Jesús, hermanos, nos habla y nos dice que Dios no nos abandona nunca. Y justamente ese testimonio de Jesús nos dice que Él, no solamente Dios no nos abandona, sino que Jesús pasó por todas esas mismas circunstancias que tú y yo pasamos para podernos comprender, para podernos apoyar, para podernos consolar. Fijaros, cuando nosotros leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 10, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fijaros, ¿quién es el autor de nuestra salvación? Jesús. Y dice que Dios le hizo perfeccionarse por medio de las aflicciones. ¿Para qué? Pues fijaros, si nosotros seguimos leyendo en el libro de Hebreos, nos da la solución. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fijaros, Jesús, hermanos, puede
compadecerse, puede ponerse en nuestro lugar, porque Él ha pasado, como diría el Salmo 23, por ese valle de sombra de muerte, por esas mismas circunstancias donde tú y yo a lo mejor estamos pasando ahora. Y Él mismo sintió esa lejanía a lo mejor de Dios. Él sintió que estaba siendo abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso, hermanos, lo que hace es que nos llena a nosotros de seguridad, de que Él puede entenderte. Él puede entender cuando tú estás pasando por problemas, cuando no sabes por dónde caminar, no sabes por dónde salir, que Él está ahí y que Él quiere y que Él conoce tus problemas y que Él va a darte la seguridad de que hay esperanza. Porque este salmo, hermanos, este salmo 22, no solamente habla de que aquel salmista y Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino es una declaración de confianza. Si nosotros vamos al versículo 3, podemos verlo, Salmo 22, 3. Dice, fijaros, después de estar clamando y hablando de su dolor, dice en el versículo 3, pero tú eres santo. Hermanos, el Señor nunca nos abandona. Y este salmo, al igual que Jesús, cuando estaba declarando ese salmo en la cruz, Él está diciendo que Dios no nos abandona, que Él es santo, que Él es fiel en todo momento. Pero ¿por qué podía decir el salmista, igual que Jesús, que Dios era fiel, aun en medio de los problemas, aun en medio de las dificultades? Porque Él había tenido una experiencia real, porque Él conocía a Dios, porque Él no estaba hablando de alguien de oídas solamente. Fijaros, en este texto podemos ver, y lo hemos leído antes, que Él sabía que Dios había obrado y había obrado en el pasado, había obrado con sus padres, había obrado con el pueblo de Israel, y nosotros también lo podemos saber. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es fiel y digna, que nos ayuda a saber el carácter de Dios. Pero sobre todo, mi hermano y mi hermana, tanto el salmista David como Jesús habían tenido una experiencia real con Cristo Jesús, con Dios. Ellos habían tenido una experiencia de saber que Él nunca les había abandonado. Él dice que Él canta salmos, que Él es santo, que Él es fiel. Y por lo tanto Él está en el control de la vida. Y nuestra fe, hermanos, no se puede apoyar en el vacío, en la superstición, en simplemente, ¿por qué crees? Bueno, porque creo, porque tengo fe. No, hermanos. Nuestra fe, hermanos, tiene que estar sostenida sobre la palabra de Dios, sobre la experiencia de otros, pero también sobre nuestra experiencia. Es algo que nosotros tenemos que clamar, tenemos que buscar al Señor. Porque si no, cuando viene la angustia, cuando vienen los problemas, tambaleamos y caemos. Solo nuestra experiencia real con ese Dios bueno, con ese Dios santo, con ese Dios que nos cuida, es el que nos va a sostener en ese momento. Porque, hermanos, las pruebas son grandes. Fijaros, si nosotros seguimos avanzando en este salmo y vamos a los versículos de 6 al 8, vemos que aquel salmista estaba diciendo en el Salmo 22, 6, dice, mas yo soy, ¿qué soy? Gusano. Hermanos, cuando las cosas vienen apretadas, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, llega un momento que nuestra estima cae. Y eso es la obra del diablo. El diablo quiere hacer que tú te sientas que no vales nada, que tú eres un gusano que cualquiera puede pisar. Y eso es algo que el diablo está haciendo en nuestra vida. Si a lo mejor es el momento como tú te sientes, a lo mejor ha habido un conflicto en tu vida, a lo mejor has entrado en pecado, a lo mejor la tentación está siendo grande, a lo mejor estás recibiendo mucho ataque de fuera y tú estás en ese momento que sientes que no vales nada. Pero, hermano, tienes que recordar que el enemigo viene a robar, matar y destruir, y él no juega. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos aferrarnos a lo que dice Dios. Porque muchas veces buscamos nuestro apoyo en aquellos que tenemos cerca. Pero recordar, este mismo texto dice en el versículo 6, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. ¿Y qué le ocurrió a Jesús? Colgado en el madero, aquel hombre que había dado de comer a las multitudes, que había sanado, que había levantado a hombres de la muerte.
Y la gente pasaba y movía su cabeza y se burlaba de él y le insultaban. Y nosotros, hermanos, no podemos apoyarnos en ese momento solo en aquellos que nos rodean, sino que tenemos que saber que Dios está a nuestro lado. Como está diciendo el salmista, vamos a ir versículos del 9 al 11. Fijaros, este salmista llega y dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Hermanos, vuelvo a decir, y aquí viene lo que hoy quiero enseñar, o quiero más profundamente enseñar, que necesitamos tener esa relación de confianza con Dios. Nosotros necesitamos vivir sabiendo que Dios desde antes de que naciéramos, lo dice este salmo, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya tenía un plan. Y tiene un plan para tu vida y para la mía. Y tienes que confiar, tenemos que confiar que su plan es bueno y perfecto. Que es verdad que pasamos por momentos muy complicados. Pero necesitamos en ese momento de falta de fe a veces, de falta de fuerzas, de sentirnos abandonados, burlados por los demás. Tenemos que decir, como dijo el salmista y también expresaba Jesús, versículo 11, no te alejes de mí, Señor, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Solo tú, Señor, eres mi sostén. Pero para poder decir eso, hermanos, hay que buscar esa relación con Dios. Hay que ir a ello. Porque el sufrimiento es terrible a veces y no lo neguemos. Muchas veces los cristianos queremos negar el sufrimiento. Yo lo digo muchas veces, venimos a la iglesia y todo parece que está bien. Parece que somos los hombres más benditos del mundo. Es verdad que lo somos. Pero parece que no pasamos por ningún problema. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal estás? Bien. Hermanos, no. Fijaros, si nosotros vamos a este salmo y vemos también la vida de Jesús, y vemos este salmo, fijaros, del versículo 12 al versículo 18, vemos como aquel David, un hombre conforme al corazón de Dios, que amaba a Dios, que buscaba a Dios, estaba diciendo que los que le estaban siguiendo, que eran como perros, que había como toros que se lo querían comer, que estaba pasando dificultad. Y muchas veces, hermanos, nuestras situaciones no se arreglan porque no somos capaces de confesar nuestros problemas, porque no somos capaces de ir a Dios, pero también a los hermanos y decirles, hermanos, necesito ayuda. Señor, necesito de ti. Estoy pasándolo fatal. Están todas las cosas, parece que es que me caen encima. Y eso no es malo. Hermanos, la restauración comienza en la confesión, en el reconocimiento de los problemas, en el reconocer lo que estoy pasando. Y hermanos, y para eso está la iglesia. Si nosotros vemos del versículo 19 al versículo 21, el salmista empieza a decir, pero clama a mí, está diciendo, alaba al Señor pueblo. Y eso lo tenemos que decir nosotros. Hermanos, nosotros nos tenemos unos a otros, tenemos al Señor evidentemente para ir a Él. Y Él es el primero y Él es el que nos tiene que sostener. Pero el Señor también nos ha dado a la congregación de los santos, dice la Biblia. Nos ha dado esta familia de la cual nosotros podemos disfrutar y la cual estamos para bendecirnos, no estamos para criticarnos. David no esperaba que en ese momento que él estaba en angustia, la gente que tenía alrededor le señalara y diera, claro, tú te lo has ganado, es que tú lo has hecho mal. Sino él estaba esperando poder adorar con ellos a Dios, saber que Dios traía restauración y que él podía contar con los hermanos. Y él podía saber que tenía a su lado una familia que lo iba a ayudar y lo iba a guiar. Porque, hermanos, la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 33:3, clama a mí y yo te responderé. El Señor va a responder. Pero yo quiero que tú y yo entendamos una cosa. Muchas veces el Señor responde por medio de tu vida y de la mía. El Señor nos pone al lado de aquellos que sufren, aquellos que padecen, aquellos que están en necesidad. Y el Señor entonces dice, responde. Responde con amor, abre tu vida, abre tu corazón. Y eso es lo que el salmista David está diciendo. Pueblo, vamos a adorar, vamos a glorificar al Señor, vamos juntos a salir. Hermanos, David no había salido del problema. David estaba metido en el problema, pero él declaró que confiaba en Dios y que junto con su iglesia, junto con sus hermanos, junto con el pueblo de Israel, iba a adorar a Dios.
Y en la adoración, hermanos, hay sanidad, hay restauración. Y cuando nosotros nos juntamos aquí, hermanos, nosotros venimos a sanar, a sentir la presencia de Dios, a sentir que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Yo quiero animarte, mi hermano. Quiero animarte a que tú, junto con el salmista, con David, hace tantos miles de años para nosotros, y junto con Cristo hace también 2000 años, podamos adorar al Señor, podamos dar testimonio de alabanza. Pues si nosotros seguimos caminando en este salmo y vemos del versículo 25 al versículo 28, dice, empezando al 22, perdón, del 22 al 28, vemos que, fijaros la primera frase. A ver, ¿quién me lee la primera frase del versículo 22? Fijaros, un grito de ánimo, un grito de alabanza. Hermanos, un hombre que se sentía morir, que decía que se le había derretido el corazón en su cuerpo, que tenía todos sus huesos descoyuntados, decía que no podía, que tenía pegada la lengua al paladar, que estaba pasando por un momento de tristeza, de dolor, como seguramente ninguno de nosotros podamos experimentar. Pero él, cuando sintió y supo y confirmó y dijo que Dios estaba a su lado, él lo que tuvo es ganas de alabar, hablar de lo que Dios hacía. Porque al fin y al cabo, hermanos, y ya estoy terminando, el Señor muchas veces permite cosas en nuestra vida. A ver, nos permite que pasemos por dificultades y por pruebas. Y muchas veces el diablo nos golpea. Pero siempre el Señor nos ha prometido que si nosotros le amamos, todas las cosas van a ser para bien. Y entonces, hermanos, cuando nosotros confiamos en mitad de la angustia, en mitad del problema, cuando nosotros dejamos que el Señor obre en nuestras vidas y consolide nuestra fe, entonces, hermanos, nosotros podemos decir con el salmista que todas las naciones le adorarán y se postrarán ante él. Versículo 29 de este Salmo 22. Dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él, todos los que descienden al polvo. El versículo 30, la posteridad les servirá, y esto será contado de Jehová hasta la última generación. Hermanos, cuando nosotros, en medio de la desesperación, en medio del dolor, en medio de las circunstancias más adversas, nosotros confiamos en Dios, nuestro testimonio servirá para que las naciones encuentren al Señor, para que las personas tengan un encuentro con ese Jesús restaurador, que ese es nuestro propósito. Hermanos, espero que nosotros, que pasamos por dificultades, que pasamos por problemas, que vivimos en angustia y en dolor muchas veces, nosotros tomemos la decisión de que vamos a confiar en el Señor, en que vamos a sostenernos en esa relación, en que vamos a buscar esa relación con Él, para que podamos clamar y glorificar a Dios, para que Él nos sostenga en mitad de la prueba, en mitad de la angustia, y nosotros podamos declarar que nuestro Dios es bueno. Y al hacer eso, las personas que están alrededor, aquellos que nos ven y hasta lo último de la tierra, puedan ser salvos en Cristo Jesús. Muchas veces nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras circunstancias son el mejor método evangelístico que Dios tiene. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de que hay que adorarle, de que vamos a confiar en Él. Y que todos y cada uno de nosotros podamos decir con el salmista que Él hizo esto, Él me sostuvo, Él me ayudó en medio de la dificultad, Él estuvo cuando yo me sentía morir y Él me da esperanza y dirección a mi vida. Hermano y mi hermana, no sé cómo te sientes hoy,
Pero sé que algunos de vosotros en una circunstancia os sentís morir. Sentís como pudo sentirse aquel salmista: Dios mío, ¿por qué me abandonas ahora? Pero yo quiero decirte que Él no nos abandona. Él está a nuestro lado. Él está sustentando y sosteniendo nuestra vida. Y Él quiere llevarnos más allá. Él quiere usar tu vida para que tú seas luz a las naciones. Confía en Él. Y Él hará. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú no nos abandonas. Porque por mucho pecado, porque por muchas cosas que nosotros hagamos, aunque nos ataquen, aunque nos golpeen, aunque se burlen de nosotros, Señor, tú estás a nuestro lado. Señor, nosotros queremos confiar en ti, nosotros confiamos en ti y declaramos que tú eres un Dios fiel, un Dios santo, un Dios que quiere obrar en nuestras vidas y que quiere obrar por medio de nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias porque nos das esa seguridad. Porque igual que a tu Hijo Jesús dijiste que nosotros íbamos a sufrir. Si Él sufrió, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? Pero Señor, también igual que tú le sostuviste en aquella cruz, igual que tú le levantaste de los muertos, Señor, y Él resucitó y está vivo, tú vas a levantarnos a nosotros, Señor. Confiamos en tu palabra. Confiamos en lo que tú eres en nuestras vidas y queremos vivir, Señor, realmente contigo. Tener esa relación que nos sostenga en tus manos en todo momento. Para que también, Señor, vengan otros y te glorifiquen. Y en todas las naciones se declare que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Por el fuego abres camino donde